Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son poquito más tarde de la 1 de la tarde. Ya acabamos de escuchar el corte informativo de Pulso de Radio Educación y estamos arrancando una emisión más de Periodismo Hoy. Yo soy Andrés Solís y como siempre saludo al otro lado del ciberespacio a Alexia Cervantes. Alexia, ¿cómo te va? Muy bien, Andrés, encantada de saludarte, muy contenta porque hoy vamos a hablar de un tema al cual yo personalmente ya le traía ganas desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar de los memes en el periodismo, de cómo poco a poco pues han ido ganando espacio dentro de las redacciones, dentro de los medios de comunicación. A veces, digámoslo así, como atractivo, como entretenimiento, como anzuelo para traer tráfico a las redes, pero creo que también hay ejercicios en donde periodistas los han retomado, vaya, como anzuelo o como complemento, creo que es la palabra, para trabajos de largo aliento o para acompañar otros trabajos extensos que a lo mejor reflejan crítica, reflejan protesta social. Y bueno, pues de hecho hay quienes se cuestionan, tú mismo lo has mencionado, si los memes pueden sustituir o si ya lo están haciendo a la caricatura política. Y es que, pues efectivamente, como bien lo dices, en internet hay memes para todo. Hay memes de todo tipo y se pueden usar de muchísimas formas. Y de ello vamos a platicar hoy en esta sección de nuestra entrevista en Periodismo Hoy con Gabriel Pérez Salazar, que es además un estudioso de la cibercultura, pues publicó un libro sobre el tema de los memes. Así que vayan preparando sus memes, pónganse cómodos, envíenos sus mejores imágenes que tengan ahí en su galería guardados, o por qué no nos hacen algunos memes y nos los envían a nuestras redes sociales. Pero antes, ¿qué les parece si vamos con Periotips, una sección que prepara Graciela Ramírez, en la que hoy aborda un caso particular, el de la educación contra la infodemia en Finlandia. Periotips. La educación contra la infodemia es un tema que debe incorporarse desde la escuela a temprana edad. Enseñar a dudar es un principio básico del aprendizaje. Confirmar y contrastar la información es algo que debemos hacer desde el momento en que empezamos a navegar por Internet. Es decir, las niñas y los niños deben recibir instrucción en las escuelas y también en el hogar para contrarrestar los daños que ocasiona la información falsa y que puede ponerlos en riesgo. En nuestro país, lamentablemente, no se ha logrado una acción contundente en este sentido, pero en países como Finlandia, que tienen uno de los mejores sistemas educativos a nivel mundial, han logrado adaptar la educación al contexto actual, donde la educación basada en la memorización de información limitada a unos cuantos libros ha cambiado a una información abundante y rápidamente disponible que se encuentra en muchos sitios de Internet. En este sentido, es importante educar con visión crítica para ser conscientes y capaces de identificar una de las mayores epidemias de nuestro tiempo, la infodemia, causada por la información falsa que suele ser usada por diversos grupos para generar escenarios políticos o estados de opinión favorables a determinados intereses. El gobierno finlandés tomó cartas en el asunto desde el año 2014 a través de una estrategia que incluye desde unos cursos para adultos o formación avanzada a funcionarios públicos hasta todos los niveles de la educación, invirtiendo importantes recursos humanos y materiales en esta tarea, tal como debe hacerse con toda epidemia.
y lo hace a través de una integración profunda del desarrollo de pensamiento crítico en todas las asignaturas, y no solo como una materia específica, sino de manera horizontal a lo largo de la educación escolar. Además, cuentan con un especialista en comunicación que forma parte del gabinete del primer ministro, quien participa de manera habitual en conferencias y clases de divulgación en diferentes medios de comunicación. El objetivo es entender los mecanismos y las prácticas de los creadores de noticias falsas y cómo las hacen virales, enseñando las técnicas para verificar y contrastar noticias y fuentes, fomentando el pensamiento crítico para evitar caer en engaños y manipulaciones. Dudar antes de creer, comprobar, comparar y contrastar como la forma de generar y difundir conocimiento en una sociedad donde las personas participan cada vez más como parte del proceso de comunicación. Esta estrategia le ha dado excelentes resultados a Finlandia, que encabeza las listas del nivel de protección de la población al fenómeno de la posverdad. Supera en mucho lo que se ha hecho en Francia, que se basa en impartir unas pocas sesiones con contenidos verticales dedicados al tema y en eliminar el uso de herramientas como el smartphone o el teléfono inteligente en la educación. El modelo finlandés sería el ejemplo a seguir en todo el mundo. Trabajar a todos los niveles, enfocarse en el desarrollo horizontal de pensamiento crítico y desarrollar investigación e información permanentemente actualizada, incorporándola de forma continua a los temarios. Sería urgente en nuestro país contar con un plan integral de educación para hacer frente a la que hoy es una de las amenazas más peligrosas para el futuro de la democracia. ¿Qué les pareció este ejemplo de lo que está pasando en un país muy desarrollado como Finlandia? ¿Creen que se podría aplicar algo similar aquí en México? Bueno, déjenme decirle que en España hay una investigación, un equipo de investigadores de 2 universidades españolas que están tratando de desarrollar un robot digital para identificar la desinformación a través de la tecnología de la inteligencia artificial. Pero bueno, ¿qué les parece si nos dan sus comentarios sobre estas experiencias a nuestras redes sociodigitales? Recuerden que en Facebook somos Periodismo Hoy y en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo, donde como siempre leeremos con muchísimo gusto sus comentarios. Así es, comentarios como el que nos hizo llegar Alejandro Jaramillo respecto al programa de la semana pasada y nos dice: es triste ver que muchos medios regionales se inclinan más a una postura política o peor, su cobertura es totalmente partidista porque los dueños se inclinan evidentemente a un partido político. Por otra parte, dice Alejandro Jaramillo, los partidos o ayuntamientos que tienen convenio con los medios no se dan cuenta que están pagando un espacio publicitario y no una ideología dentro del medio. Completamente de acuerdo, Un comentario que nos hace mi querido amigo Alejandro Jaramillo después del programa de la semana pasada, donde hablamos justamente de la cobertura en tiempos de polarización política. Y pues gracias mi querido Alejandro por tu comentario. Bueno, ¿qué les parece si vamos dando las primeras pistas para ver si saben de quién vamos a platicar esta emisión en nuestra sección de Periodismo en Persona? Se trata de un personajazo que en el año 2019 dijeran le hizo justicia a la revolución y recibió la medalla Belisario Domínguez que otorga el Senado de la República. Pero además es un periodista que se formó como abogado, pero después se volvió militante del Partido Comunista Mexicano y empezó a escribir en el órgano de divulgación de este partido, que era El Machete. Y si saben de quién vamos a hablar, pues mándenos sus comentarios. Y mientras, ¿qué les parece si vamos a escuchar una primera parte de nuestra entrevista sobre los memes en el periodismo? Andrés, hoy vamos a hablar de memes y yo estoy fascinada. Vamos a hablar de cómo cada vez toman más relevancia en los propios portales de noticias, en los programas de información
en parte, y lo platicábamos ahorita fuera del aire, porque traen tráfico a las redes, porque atraen a las audiencias, pero también porque creo que lo que ahora entendemos como un meme muchas veces refleja pues un sentimiento a lo mejor de crítica o de protesta social con lo que podemos concordar. Tal vez por eso nos gustan, tal vez por eso se hacen virales y por eso están tomando un papel relevante en muchas redacciones. Fíjate que yo soy un firme creyente y súper fan del meme. Es más, me he dado la libertad de crear algunos con mis limitaciones, por supuesto, en esta parte. Pero yo sigo pensando, mi querida Alexia, que el meme ha sido la transformación también del género periodístico que conocemos como cartón político. Pero justamente para que podamos platicar sobre este tema, pues vamos a hablar con alguien que sabe más de este asunto que tú y que yo, y es Gabriel Pérez Salazar, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional, es además catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, y es autor, por si fuera poco, del libro El meme en Internet, Identidad y Usos Sociales. Gabriel, qué placer que estés aquí en este programa de Periodismo Hoy de Radio Educación, y sobre todo yo sí quiero insistir, cuando platicamos con quienes no son precisamente periodistas, estos programas los disfruto muchísimo. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Andrés, Alexia, estoy a sus órdenes. Pues encantada de saludarte por acá, Gabriel. Yo acá tengo mi libro en físico, El meme en Internet, Identidad y Usos Sociales, y además les presumo que lo tengo autografiado y dedicado. Oye, pero para comenzar, ¿quisieras decirnos cómo entender el concepto de meme? Digo, esto lo vemos a veces en las carreras de comunicación, considerando que pues es un concepto que va más allá de una imagen en internet, de un chiste, de algo que en su momento nos pueda causar risa, ¿no? Exactamente, Alexia. Mira, en la actualidad muchos de nosotros, todos quienes estamos en estas plataformas sociodigitales, todos los días prácticamente tenemos contacto con este formato. Sin embargo, sería importante, interesante, recapacitar, pensar un poco en cómo surgió el concepto. Fíjense, les cuento, en 1976, un investigador, biólogo además, que se llama Richard Dawkins, él estaba observando comunidades de aves en unas islas y se dio cuenta que en los cantos de repente había algunas variaciones que eran incorporadas en los acervos de estas parvadas que él estaba estudiando. Entonces se le ocurrió la idea de que ahí había una unidad cultural que estaba siendo replicada. Bueno, a eso le bautizó como meme. Insisto, en 1976 esto lo publica en un libro que se llama El gen egoísta. Como podemos ver, el concepto no aplica de manera directa o no es creado pensando en lo que hoy en día conocemos como el meme en Internet, sino que se refiere a un fenómeno cultural mucho más amplio, que, insisto, está dado por cualquier unidad cultural que pueda ser replicada y que forme parte del acervo de una comunidad. Oye, Gabriel, ¿tú crees entonces que esta parte del meme, como lo conocemos ahora, como esta caricaturización y esta burla de la realidad, es consecuencia de una necesidad de una comunidad en particular o de muchas comunidades? Sin lugar a dudas, sí, claro, que responde a una serie de intereses y una serie de necesidades. En todo caso, lo que estamos observando son expresiones que hacen referencia a una gran cantidad de sucesos en la vida pública, en la vida institucional, en la vida política, de muchos contextos. Algunos tienen que ver con situaciones que nos indignan, otros con situaciones que nos provocan tal vez tristeza o enojo, etcétera. Son diversas emociones las que están involucradas con mucha frecuencia en este tipo de enunciaciones, en este tipo de expresiones, y es precisamente uno de los factores fundamentales que contribuyen a que el meme sea replicado y que alcance relativamente altos o muy altos niveles de viralidad. Sí, justo hace un par de semanas estábamos hablando de pues las emociones primarias, por así decirlo, que luego son las que nos motivan a compartir ciertas cosas de las cuales a lo mejor ni siquiera estamos seguros, pero eso es lo que nos mueve, ¿no? Un poco el sentimiento de afinidad. Pero
¿Cómo ves los medios, los periodistas podríamos tomar, no sé, estas motivaciones para darle la vuelta, para, no sé, introducir temas más complejos, que el meme sea, no sé, esta punta de iceberg o de anzuelo para contar, para viralizar historias o reportajes de largo aliento? Por ahí veía una caso de éxito, por llamarlo así, de una serie de organizaciones no gubernamentales en Israel que hicieron un informe sobre el comercio de armas y sus consecuencias. Nadie lo pelaba hasta que hicieron unos memes y así se volvió viral y así llegó además a los medios de comunicación, ¿no? Sí, ciertamente se trata de unidades, sobre todo cuando estamos usando plantillas, unidades que permiten condensar, que permiten sintetizar ideas o acontecimientos que a veces pueden ser muy complejos y presentarlos de tal manera que su comprensión ocurre pues en un golpe de vista. Si recordamos esta noción de Richard Dawkins de una unidad cultural que está siendo replicada, pues de alguna manera las infografías, en la medida en que son estas unidades culturales que pueden brincar de un muro a otro, que son compartidas, que son retuitadas, etcétera, etcétera, pueden ser cierta forma de memes. Es decir, si el planteamiento que hacen tiene que ver con cómo el periodismo puede apoyarse de este formato, este que tú decías, el de las plantillas, por ejemplo, es uno, pero el otro está, insisto, en estas infografías que también presentan información de manera sumamente sintética y que permiten entender, por ejemplo, secuencias de acontecimientos o quiénes son los actores involucrados en un hecho noticioso o situaciones parecidas. A ver, déjame regresar un poquito a lo que comentaba yo al inicio de la charla, Gabriel, y es esta parte. Yo sigo pensando y asociando al meme con el cartón político, ¿no? Porque el cartón político, pues utilizamos un poquito la burla, el humor negro y caricaturizamos a los personajes de la vida pública y se imprime en los periódicos, o tradicionalmente se imprime en los periódicos, pero ahora pareciera que el meme pues es como que esa versión ya digitalizada y más popular donde cualquiera puede reproducirlos y cualquiera puede crearlos. ¿Tú crees que haya una relación entre los memes y el cartón político? Por supuesto, Andrés, es una idea que tiene todo el sentido del mundo. De hecho, yo he asesorado algunas tesis de posgrado que han trabajado el meme en Internet, particularmente cuando se refiere a figuras públicas. Entonces, estos estudiantes de doctorado, de maestría, recurren precisamente a este concepto, a este antecedente, que es el cartón político, y rescatan algunas categorías que tienen que ver precisamente con la satirización, con el uso de un humor muy ácido, muy incisivo en este tipo de representaciones, pero son particularmente cuando se refieren a figuras públicas. Pero sí, por supuesto, la idea tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, pues no dudo que dentro de poco ya las redacciones, o no sé si ya lo estén haciendo, pues contraten a generadores de memes en lugar de caricaturistas. Claro que lo ideal sería que los caricaturistas pues también entraran a esta parte digital, pero vaya, una cosa es crear memes y la otra es esto que platicábamos al inicio y también fuera del aire, retomar memes que a lo mejor otras personas hacen y ponerlos ahí como, no sé, en la sección de entretenimiento. Ahora que fue la pelea del Canelo, inmediatamente las publicaciones de Milenio, del Universal, de Reforma, respecto a la pelea, eran más bien un compendio de estos memes cómicos, de estas imágenes pues graciosas que podríamos encontrar en Internet o en Twitter incluso, ¿no? En redes sociales. Sí, Alexia, claro, por supuesto. Mira, el meme en Internet suele generar una gran cantidad de tráfico, de audiencia, en términos clásicos. Entonces, cuando los medios que tienen presencia en los espacios digitales hacen esas compilaciones, saben que muchísima gente los va a ver, va a abrir la nota, para ver entonces cuáles fueron los mejores memes de la pelea del Canelo o del evento que haya sido, no importa, siempre es muy frecuente que ocurra eso. Regresando un poquito a esto de los cartones,
los mismos cartonistas, es decir, hay una gran cantidad de moneros que se les conoce popularmente, que tienen presencia en medios sociodigitales. Entonces, las creaciones que hacen no solamente están en el periódico impreso, sino que también están en la red y también se convierten en unidades que están siendo compartidas, de tal forma que, aunque no tengan el formato de estos memes que tradicionalmente podríamos encontrar en la red, se convierten en tales porque están siendo replicados y porque se convierten en unidades culturales que forman parte del acervo de una comunidad determinada. Fíjate que hay un tema que me lleva a preguntarte lo siguiente, porque bueno, este asunto de hacer, y lo pongo entre comillas, una nota con la compilación de los memes está muy lejos del periodismo. Yo no creo que eso sea hacer periodismo, sino simplemente buscar tráfico, generar contenido para generar tráfico en un sitio. Pero, ¿qué es lo que deberían de hacer las y los periodistas para contar buenas historias periodísticas a partir de los memes? ¿Qué es lo que a ti se te ocurriría como lector, no como periodista, sino como lector, quizá como investigador, de cuál sería la pista que un periodista podría seguir a partir de un meme? ¿Cómo no, Andrés? Mira, hay varias competencias que tendrían que fortalecerse y que tendrían que hacerse conscientes y más o menos ya las he mencionado. Por un lado tiene que ver con la capacidad de síntesis, pero no es lo único, también tiene que ver con la posibilidad de conectar una plantilla que ya tiene un sentido más o menos establecido, que ya sabemos más o menos cómo se usa, con un hecho determinado. Y no son cuestiones sencillas, es decir, esto implica una capacidad holística, una capacidad integradora que realmente haría falta pues fortalecer y a través de ejercicios, etcétera, etcétera. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la producción física misma del meme, es decir, necesitas pues, manejar por lo menos de manera básica algún editor de imágenes, saber cómo colocar textos que sean visibles, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, insisto, no es la parte técnica, pues la parte de la factura misma, sino la capacidad de conectar y de hacerlo de manera que sea sintética y que la audiencia reconozca a qué estamos haciendo referencia con este meme. Hacemos una brevísima pausa, como siempre, para recordarles que seguimos a la espera de sus comentarios, sugerencias, todo lo que nos quieran platicar a través de nuestras redes sociodigitales. En Facebook somos Periodismo Hoy y en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo. Y bueno, pues ya aprovechando la pausa, vamos a dar más pistas para nuestra trivia de periodismo en persona. Hoy vamos a contar la historia de un periodista que, ya lo decías Andrés, formó parte de la redacción del periódico 1+1. Y bueno, tras su salida de emprendió junto con otros colegas el proyecto de La Jornada. Permaneció en la dirección de este diario hasta que pasó la estafeta a Carmen Lira. Yo creo que con eso ya sabemos de quién se trata, pero bueno, también hay que decir que es uno de los socios y fundadores de Argos Comunicación. No es Epigmenio Ibarra, aclaro. Bueno, pero las pistas son bastante sencillas. Ya saben que somos bien barcos a la hora de dar estas mismas, pero comuníquense, mándenos sus mensajes y ya saben de quién se trata. Mientras vamos a seguir platicando con Gabriel Pérez Salazar, investigador y académico de la Universidad Autónoma de Coahuila, sobre este maravillosísimo tema de los memes. Estamos platicando con Gabriel Pérez Salazar. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, es catedrático e investigador en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila y es autor del libro El meme en Internet, Identidad y Usos Sociales. Para mí es mi Biblia del meme. Y Gabriel, estamos platicando de pues los memes como género periodístico o los memes dentro del periodismo. Y vaya, sí hablabas de esta capacidad de síntesis a la hora de hacer memes. Y yo sí, la verdad, me he preguntado, no sé si ustedes, qué bárbaros aquellas personas que se dedican a hacer memes. Yo jamás he podido hacer uno, no se me ocurren, pero me divierto mucho con ellos o con este concepto de meme en internet. Pero, Gabriel, tú defines el lado oscuro de los memes y también
el lado de la luz. ¿Quisieras explicarnos en qué consisten estas dos categorías? Claro que sí, Alexia, con todo gusto. Mira, hay muchísimos memes, voy a empezar primero con el lado oscuro, muchísimos memes que hacen referencia a situaciones como, no sé, racismo, discriminación, cualquier forma de trato desigual hacia cualquier miembro de la sociedad, misóginos, etcétera, etcétera. Entonces, aquellos memes que resaltan estas estructuras sociales, pues me parece que reflejan lo peor de nosotros mismos, lo peor que tenemos como sociedad, los memes, por ejemplo, que exaltan el machismo, los memes en los que se burlan de algún grupo, sobre todo grupos vulnerables, me parecen terribles. Muchos de estos memes tienen su origen en algunas estructuras culturales que están presentes en otros espacios de Internet. Hay espacios, hay páginas como 4chan, por ejemplo, en las cuales esa es la manera en la que se interactúa, es decir, el sentido es la provocación por la provocación misma. Entonces, ahí, en ese juego, en ese aparente juego, salen a relucir una gran cantidad de, situaciones que socialmente no contribuyen en nada, sino más bien al contrario. Y por el otro lado, tenemos aquello que yo le he llamado en mi libro los memes de la luz o los que tienen que ver con espacios de luz, aquellos que, al contrario de los anteriores, sacan lo mejor de nosotros mismos, que nos llevan a un sentido de solidaridad, un sentido de empatía, un reconocimiento mutuo. Y hay muchísimos memes de esta clase. Por ejemplo, ahora en lo de la pandemia, muy al principio, el año pasado, alguien subió una fotografía de un profesor que se hizo viral, un profesor que estaba en un cibercafé tratando de atender a sus grupos. Bueno, ese tipo de memes despierta entonces una gran cantidad de emociones, pero además de reflexiones que nos llevan a la situación que estamos viviendo y al contexto de desamparo y de auténtica brecha digital en la que muchos profesores y profesoras han enfrentado esta situación, y también muchos estudiantes, muchos chicos y muchas chicas que no tienen las condiciones óptimas para estar en estos modelos de educación a distancia. Entonces, estos memes como memes como en inglés se dice Faith in Humanity Restored, podríamos traducir algo así como la fe en la humanidad ha sido restaurada, donde se narran actos de altruismo, actos de generosidad, pues nos levantan el ánimo y nos permiten recordarnos a nosotros mismos todo aquello bueno que podemos ser. Déjame hacerte una pregunta provocadora, Gabriel. Y digo provocadora porque tú, como académico, como investigador estudioso de estos temas, seguramente te topas con muchas visiones con estudiantes en todos los niveles, ¿no? ¿Crees que valga la pena poner una materia en las carreras de comunicación, de diseño, de periodismo, sobre creación de memes? ¿Crees que la juventud pueda ser activa, proactiva, o resultaría quizá contraproducente? Yo reprobaba, seguro. Es toda una discusión. De hecho, la semana pasada tuve una presentación en Colima y surgió esta duda, surgió esta pregunta, y era una presentación con colegas, profesores y profesoras de allá de la Universidad de Colima, que justamente me planteaban esto, Andrés. Mira, yo creo, es que esto es muy complejo. Mira, por un lado, nuestros estudiantes de todos los niveles, desde la primaria, ya están haciendo memes. Ellos no necesitan una clase que les diga cómo venir a hacer memes. En todo caso, lo que pudiéramos hacer es, en los entornos educativos, apoyarnos en este medio de expresión, por ejemplo, para reforzar algún contenido. No necesariamente que el profesor o la profesora hagan los memes, porque, como decía Alexia hace rato, no siempre nos salen bien a todos, sino más bien aprovechando el sentido creador de los estudiantes, de tal manera que si el meme permite una gran capacidad sintética, vamos a ver, en lugar del resumen de lectura del libro de X, haz memes sobre ese libro, haz memes sobre esa lectura, de tal manera que reflejen aquello que te fue relevante a ti. Entonces, pudiera pensarse, de hecho, ya existen algunas universidades en el mundo, particularmente en Estados Unidos, he visto por ahí, donde ya se ofrecen cursos de memes, pero no son cursos que te enseñen a hacer memes, porque eso, insisto,
atiende a una serie de competencias que muchos estudiantes ya tienen, sino que tiene que ver con el análisis del meme como un objeto de expresión que puede estar en el periodismo o que puede estar en muchísimas otras áreas de la comunicación, por ejemplo, en la comunicación organizacional. Es un género, es un objeto ahí muy, muy interesante de abordar también. Entonces, insisto, esto tiene que ver con una gran discusión y tiene que ver también con qué tan flexibles son las universidades, pero al final la idea que me gustaría resaltar es esta. Los muchachos no necesitan, las muchachas no necesitan una clase para hacer memes. Ya lo están haciendo. En todo caso, insisto, el punto es cómo lo canalizamos a un ambiente educativo donde nos podamos aprovechar de las enormes bondades que tiene este formato. Y que las y los que nos dedicamos a hacer periodismo, o sea, además de retomar estos que luego nos encontremos por ahí en redes sociales, podamos hacer nuestros propios memes como un ejercicio también de síntesis, esto que hemos venido platicando, pero ¿qué responsabilidades hay a la hora de pues hacer estos memes o de retomarlos, según sea el caso? No sé, de autoría no veo responsabilidades, aunque algunos pues le ponen ahí su marca de agua, pero también está otro tema de respeto a quienes aparecen en los memes. A mí me da miedo terminar como un meme en algún momento, entonces no sé cómo lo ves tú, Gabriel. Claro que sí, Alex, mira, señalas un punto que es muy importante porque, bueno, esto que tú mencionabas de los derechos de autor no es poca cosa, ¿eh? En los Estados Unidos hay una figura que permite un uso, es lo que se conoce como un uso justo, un fair use, pues, en la que mientras tú no tengas una ganancia económica y esté limitado el uso, no hay problema y puedes usar una gran cantidad de elementos gráficos. Esto en México no existe, ¿eh? Aquí sí te pueden denunciar por un uso indebido de una imagen, sobre todo en el ambiente periodístico, donde se puede intuir que hay detrás pues, alguna ganancia económica. Entonces, sí es un asunto delicado, eso es un asunto muy, muy delicado que habría que manejar con muchísimo cuidado. Y lo otro que mencionas también, completamente de acuerdo, es de repente muy delicado hacer un chiste sobre un suceso, sobre algún personaje, aunque sea de la vida pública y en torno a algún acontecimiento periodístico, porque uno no sabe a quién puede ofender o a qué grupo vulnerable se puede estar haciendo referencia desde nuestra propia ignorancia. Entonces, si es delicadísimo esto, tendría que ser una factura de memes súper, súper cuidada y súper revisada que pasara por un comité. Eso yo sé, o sea, si alguien quiere implementarlo, yo lo que sugeriría es que hicieran un comité que permitiera filtrar este tipo de denunciaciones para cuidar que ningún grupo vulnerable se vea lesionado, que la reputación de ninguna persona se vea afectada y entonces haya un tratamiento respetuoso de las personas involucradas en los eventos noticiosos. Bueno, que aquí tiene mucho que ver, Gabriel, el asunto de la ausencia de códigos éticos y deontológicos en muchos medios, donde te podría salvar sin mayor problema este tipo de detalles, o cuando viene a colación una tragedia como la ocurrida en el metro la semana pasada, o este tema del plagio, que el Código Penal lo tiene tipificado como delito. Pero también hay otro tema que va junto con pegado, porque si compartimos un meme, en automático estamos asumiendo la postura del meme. ¿Cuál es el riesgo para un medio de estar asumiendo posturas que no son necesariamente congruentes con la línea editorial del medio? Sí, por supuesto. Mira, uno de los planteamientos centrales en mi libro es que el uso del meme implica un reflejo de nuestra propia identidad, es decir, de aquello que somos, aunque no seamos de todo consciente a veces. Entonces, para una organización periodística es exactamente lo mismo. Aquellos memes que pudieran compartir como cualquier nota que generen o cualquier editorial a la cual den espacio en sus páginas electrónicas o físicas, forma parte de esta identidad de la organización periodística. Entonces, reitero lo que ya había dicho hace un momento, esto se vuelve terriblemente delicado porque en un momento dado puede ser, como tú lo mencionas, Andrés, que haya alguna discordancia o algún contrasentido en términos de pues, la línea editorial que se tiene en esta organización periodística de lo que se está planteando en un meme determinado. Entonces, son formatos que para, digamos, la gente de a pie, es decir, usuarios comunes y corrientes que no estamos relacionados con alguna organización,
pues más o menos pudiéramos emplear dentro de ciertos límites que también habría que reflexionar sobre ellos, pero para las organizaciones es bien, bien complicado. Incluso esto se discute muchísimo en términos de la comunicación organizacional. ¿Cuándo sí hacerlo? ¿Cuándo no hacerlo? ¿Cuándo treparse a esto que se conoce popularmente como el tren del mame? ¿Cuándo no hacerlo? ¿Cuándo se puede hacer en términos de la imagen de la organización, etcétera, etcétera? Yo creo que aparte del código de ética, las redacciones debiéramos estar considerando si aplicamos un filtro de memes a como veo la cosa que va para dentro de algunos años. Oye, Gabriel, en tiempos de campaña como estos, ¿cómo ves? ¿Los memes generan algún tipo de influencia en el electorado o son más bien como el desahogo del electorado? Yo creo que pasan muchas cosas, sí. Por un lado, Alexia, claro que hay una expresión, una cierta catarsis, un desahogo, como tú dices, en algunos sectores. En otros, no es así. Aquí estamos hablando de auténticas campañas, son parte de una comunicación estratégica. Hay equipos que dentro de los equipos de campaña, hay profesionales del meme que están generando estas unidades todos los días para posicionar al candidato para el que trabajan o para pegarle al contrincante. Y esto está ocurriendo desde hace mucho tiempo. No es un asunto menor, es un asunto sumamente complejo, porque muchas veces no es posible identificar y distinguir cuál es un meme que es auténticamente una expresión ciudadana y cuál es un meme creado por alguna de estas entidades, porque no se revela la autoría de estas unidades. Oye, Gabriel, ahorita que estás hablando de este tema que es muy delicado, ¿cómo le podríamos ayudar a las personas a que pueda tener una especie de filtro para que pueda diferenciar un meme que está diseñado deliberadamente para agredir a alguien o cuando sí es un meme que pueda tener este sentido comunicativo y liberador? Es muy complicado. Mira, Andrés, incluso yo como investigador no tengo las herramientas para hacer esta distinción. Probablemente algunos colegas, específicamente hay un equipo muy reconocido en México que se llama Signalab. Estos colegas de Signalab tienen una serie de recursos tecnológicos sumamente potentes. A lo mejor ellos en algún momento pudieran hacer estas distinciones, pero yo no tengo esto. Estamos hablando de máquinas muy grandes, estamos hablando de una capacidad de cómputo gigantesca y conexiones de ancho de banda que no tengo yo como investigador y que muy probablemente pues un lector de un periódico, un radioescucha, de un informativo tampoco tenga. En todo caso, lo que hay que hacer aquí, lo que mi muy respetuosa sugerencia sería pues pensar, si vamos a compartir un meme, si realmente ese meme es algo que yo quiero reflejar de mí mismo, es decir, ¿me representa realmente ese meme? Y si sí me representa y asumo la responsabilidad de que me represente, pues órale, adelante, pues compártelo. Pero si no, si por ahí hay algo que puede estar haciendo ruido o que después pueda ofender, no sé, a la tía, a la mamá, a la abuelita, al hermano, al primo, al amigo, etcétera, etcétera, pues pensarlo 2 veces antes de compartirlo y ser muy responsables de aquello que estamos generando y aquello que estamos compartiendo en redes sociodigitales. Sí, luego hay muchos casos que hasta la chamba pierden, pero no vamos a entrar en detalles de eso. Oye, Gabriel, ¿dónde encontramos tu libro? Si todavía lo podemos encontrar. Yo lo conseguí por allá en Monterrey, en el Congreso de la MIC, de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, por allá una vez que me tocó ir a dar ponencia, pero no sé si todavía está disponible. El meme en Internet, identidad y usos sociales. Es una edición de 2017, ya pasó un rato, lo más probable es que ya no esté disponible en las librerías. Podrían acercarse a alguna de estas grandes libreros que están por ahí en línea y checar si lo tuvieran por ahí en existencia todavía. Pero si no, yo tengo una versión preprensa, es decir, antes de que pasara por el proceso editorial, pero que tiene exactamente el mismo contenido, no cambia ni media palabra, a la versión ya editada. Y esa versión preprensa es de libre acceso, es completamente gratuito, está en mi blog. Lo voy a decir entonces, es gabrielperezsalazar.wordpress.com. Repito, gabrielperezsalazar.wordpress.com. Ahí está toda mi producción científica, todo lo que me han publicado, se van por ahí a 2017 y ahí está esta versión preprensa de mi libro. Pues ahí está la información, aprovéchenlo, ya tienen ahí la versión gratuita, no dejen de leer a Gabriel, creo que nos va a dar muchísimas enseñanzas y agradecerte, Gabriel, que hayas podido
platicar aquí con la audiencia de Periodismo Hoy a través de todas las frecuencias de Radio Educación y por supuesto pues dejar abierta la posibilidad para que podamos tener una nueva conversación a futuro. Con todo gusto, Andrés, Alexia, cuando lo requieran estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias y espero que sea muy pronto. Claro que sí. Bueno, a mí esta charla de verdad que me dejó con ganas de volver a continuar hablando sobre el tema. Seguramente vamos a dedicarle otro espacio aquí en Periodismo Hoy a hablar de los memes y la importancia que están teniendo en la comunicación y en el desarrollo del periodismo. Pero si quieren volver a escuchar la conversación con Gabriel, por supuesto que hay que estar pendientes de nuestro podcast que van a encontrar en el micrositio de Periodismo Hoy, en la página web de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx, y que como siempre nuestro equipo, maravillosísimo equipo de producción, lo pondrá disponible a partir de este mismísimo miércoles. Y yo espero que para este momento del programa quienes nos están escuchando ya nos hayan enviado sus memes favoritos o nos hayan hecho por ahí algún meme. Con mucho gusto se los vamos a aceptar por acá. Pero bueno, debo decirles que llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que prepara justamente Andrés Solís y que está dedicada hoy a uno de los fundadores de La Jornada, un periódico que dirigió por muchos años. Escuche bien, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Carlos Payán Belver. Nació en el año de la depresión en el mundo. Se formó en la izquierda y sus primeros acercamientos en el periodismo fueron desde un órgano de propaganda. Reportero, redactor y editor a finales de los años 80, que se convirtió en director del periódico más influyente del país. Hablamos de Carlos Payán. Carlos Payán Belver nació el 2 de febrero de 1929 por los rumbos del barrio de la Merced en la Ciudad de México, colonia de comerciantes y de la clase obrera que se comenzaba a recuperar de la revolución en medio de las luchas por el control del país. Carlos Payán quiso ser abogado y por eso estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque en realidad nunca tuvo la oportunidad de ejercer esa profesión. Y es que a finales de los años 50 fue testigo del primer movimiento social importante del México contemporáneo, el movimiento ferrocarrilero que exigía que se cumplieran las promesas de la revolución. Fue así que Payán Belver se enroló sin problemas en el Partido Comunista Mexicano, escuela de toda una generación de dirigentes de izquierda como Salvador Nava, Eberto Castillo y Arnoldo Martínez. Era una época de resurgimiento de la izquierda comunista. Durante su juventud, Carlos Payán tuvo un empleo breve como investigador en el Patronato de la Historia de la Revolución Mexicana, antecedente de lo que es el actual Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Al llegar al Partido Comunista fue que encontró su vocación en el periodismo, al comenzar a redactar para El Machete, el órgano oficial de divulgación del PCM. Su experiencia previa en el patronato le dio herramientas para crear el Centro de Estudios para el Movimiento Obrero Socialista, el CEMOS, desde donde creó su propio órgano de difusión llamado Memoria. En esta publicación, el joven reportero comenzó a escribir sobre las condiciones de pobreza que enfrentaban los grupos desprotegidos del país, el sector obrero, campesino y estudiantil. Así fue como se convirtió en un referente para sus pares del partido. Como era de esperarse,
Carlos Payán tuvo una participación activa durante el movimiento estudiantil de 1968, aunque no como estudiante, pero sí como narrador de los sucesos que atestiguaba. Ya en los años 80, Manuel Becerra Acosta lo buscó y convenció para enrolarse en el proyecto del diario 1+1, donde Payán Belver fue su primer subdirector editorial. Luego de la crisis interna en este diario, Payán fue el primero en abandonar el barco y comenzó a reclutar a quienes consideraba los mejores talentos del 1+1 para fundar en 1984 el diario La Jornada. Fue en este medio donde mostró un estilo distinto de hacer periodismo con visión de izquierda y de derechos humanos. Además de ser contestatario hacia el poder público, Payán dio forma a un periodismo que ha sido referente a nivel nacional. Carlos Payán dejó la dirección de La Jornada antes de que concluyera el siglo pasado, aunque nunca se ha desligado del periodismo y en diciembre de 2019 recibió la medalla Belisario Domínguez que otorga el Senado de la República. Hoy dedicado a su vida privada, Carlos Payán Belver es sin duda un referente del periodismo en México, calificado por sus colegas como un periodista humanista que dio voz a los sectores menos favorecidos del país, incluyendo a los pueblos indígenas, migrantes, la comunidad LGBTTIQ+, antes olvidados y hasta vilipendiados en la prensa nacional. Pues llegó la hora de despedirnos. Muchísimas gracias, como siempre, por sintonizarnos en las distintas frecuencias de Radio Educación y también en los canales virtuales, las redes sociales de nuestra emisora. Recuerden que tenemos una cita todos los martes a partir de las 13:05, pero mientras vamos a seguir la conversación en las plataformas sociodigitales. Recuerden, en Facebook somos Periodismo Hoy, en Twitter, @hoyperiodismo. Como siempre, Andrés Solís, ha sido un gusto y nos escuchamos el próximo martes. Alexia Cervantes, el placer de acompañarte es mío y nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Samantha Bautista y William Sandoval, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.